¿Vos andás amenazando a mi hijo? Bueno, y esto quedó grabado, registrado por otras personas, supongo que por los compañeros, un preceptor tuvo que sacarla. Entonces, la pregunta es esta, y no es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. Por supuesto, no avalo, en el supuesto, no avalo la acción violenta, amenazante, en el supuesto, presuntamente, de haber existido, ¿no es cierto?, por parte de un compañero al otro, ¿no?, o de un adolescente al otro, porque si tomas esta actitud, muy compañero no es, realmente. Pero bueno, pero tampoco avalo lo que está sucediendo, y no es un caso aislado, sino que está sucediendo muchísimo entre padres que se pelean, que incitan a los hijos. Sin ir más lejos, no podemos olvidar que el marido, pareja, para el caso lo mismo, a mi entender, de la señora Anita Martínez, conocida Anita Martínez, ¿no?, del PRO, que incitó al hijo a golpearlo a otro. Esto quedó muy tapado. Pero cuidado, ¿qué sucedió con esto? Ese señor, padre, fue e incitó al hijo a golpear a otro en el establecimiento escolar, por otro lado, renombrado, donde va gente de un nivel adquisitivo importante. ¿Qué pasó, señora Anita Martínez, con esto? Porque cuidado, se habla mucho de valores, de respetar derechos. ¿Esto es respetar un derecho? Bueno, y por eso mismo estamos dando todos estos casos de que el bullying o el acoso escolar no nace por generación espontánea. La violencia, en general, y muy particularmente y específicamente en el caso de menores, de niños, de niñas, de adolescentes, en el ámbito escolar, ya sea dentro de las mismas aulas, que puede ser presencial en términos pandémicos o a través de ciberacoso, ¿no es cierto?, que desafortunadamente es muy bestial, muy brutal. Tampoco, no voy a decir que el otro no, desde ya. Esto del patoterismo, de golpearse, pero golpearse en zonas vitales, golpearse hasta morir, hasta matar, hasta agredir. Y por otro lado, incitado, instado, instigado por, digamos, progenitores, en términos más jurídicos, padres y madres. ¿Esto es saludable? ¿Esto es una familia saludable? Por ejemplo, si un hijo y una hija, o un hijo o una hija, va y comenta, el padre tiene que salir como si fuera Rambo, que no me tomen por los derechos de autor, por favor, ahora, Universal o alguna de las grandes compañías de Hollywood por esto. Pero bueno, ¿van a salir como Rambo así a asesinar gente? No, no es la forma. Entonces, tengamos en claro que cuando hay actos de violencia, primeramente está la tarea de prevención, que no es fácil, pero no solamente en los ámbitos escolares, en el ámbito familiar. Un adolescente, una niña, un niño que es discriminado, que es, por otro lado, amenazado, que es violentado. Tenemos muchísimos casos, porque primeramente hay todo un tipo de acoso. El bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, el aislamiento. Y esto produce efectos que muchas veces, y consecuencias que muchas veces, está comprobado, produce reacciones tremendas en los niños y niñas.
Y hay muchos casos de suicidios, ¿m? Ya desde hace varios años, ¿m? De niños, de niñas, y que últimamente dejan un último mensaje, ¿no? Que se han inmolado, al decir del pionero en estas tareas y en estos trabajos de investigación, de estudio de la violencia, ¿m? Del ciberacoso, del terrorismo, él utilizaba esta palabra, del terrorismo de la violencia, ¿m? Como lo fue el psiquiatra alemán, radicado en Suecia, Heinz Lehmann, que falleció ya hace varios años, ¿no? Que hablaba del psicoterror. En este caso era en los ámbitos laborales, pero que se aplica a todos los ámbitos. Entonces, esa última carta, esa inmolación para decir no llego más, no aguanto más, no doy más y ofrendo mi vida porque no aguanto más. Hay que evitar todo esto. El Estado tiene muchos programas, muchas políticas de prevención, hay leyes, hay protocolos, pero ¿se cumplen realmente? Y siempre volvemos a este punto. ¿Hay seguimiento en los ámbitos escolares a través de los respectivos ministerios de educación? Por supuesto, a nivel nacional, con, digamos, no diría órdenes, sino programas referidos a las distintas provincias, ¿no? Municipios inclusive. ¿Se cumplen realmente? Vuelvo a decir, hay campañas de seguimiento en serio, no llenar planillas, ¿eh? No la parte burocrática, llenar una planillita y nada más, no. ¿Lo hay realmente? Considero que no. Porque es un fenómeno que está increyendo, que se manifiesta en cualquiera de los ámbitos escolares, como ya dije y lo vuelvo a repetir, y no se trata, y no podemos decir como hemos escuchado, desafortunadamente, bueno, pero esas son cosas de escuelas de personas, ni de escasos recursos, no, de negros. Pues esa frase que a mí directamente que ni me la digan, porque cosas de negros o cosas no, en absoluto, al contrario, ocurre en todos los ámbitos. La violencia, ese gran término tan perverso, tan bestial, tan brutal, tan enquistado en todos los sectores sociales, está, reitero, en todos los sectores sociales. Y lo está en la violencia doméstica, en la violencia escolar, bullying o como se lo quiera denominar. Muchas personas, seres humanos, niños, niñas, adolescentes, que padecen síndrome de Down, o que son autistas, o síndrome de Asperger, o de Tourette, son hostigados de una manera bestial. Y todo esto, por supuesto, no va, a desaparecer de un día para el otro. No. Pero reitero, hay toda una tarea que considero, y no solamente yo, sino expertos, personas que están trabajando en tareas de campo, con seres humanos y niños y niñas autistas, además que tienen un amplio conocimiento de lo que es toda la tarea pedagógica en los ámbitos escolares, que existe un enorme grado de violencia y en muchas escuelas se tapa porque queda mal. Se cita quizás a los padres, pero queda todo tapado. Y esto es peor todavía, porque esto se percibe en el seno de la familia, del niño, de la niña, y en muchos casos,
Estos niños y niñas, cuando se hace toda una tarea de abordaje psiquiátrico, psicológico, con profesionales, ¿no?, encargados de estas tareas, siempre hay un origen por parte de los padres, ya sea del padre, de la madre o del ámbito en general familiar, en donde hay un clima de violencia muy grande. Es decir, vuelvo a decir, nada es por generación espontánea, nada surge porque sí, pero tenemos que trabajar todavía mucho, mucho y muy desafortunadamente en las tareas de prevención y en las tareas de contención, y no de instigar a más violencia, como ocurrió con esta madre de ese adolescente que ingresó al aula, así, de una manera brutal, y no le enseñó a su hijo a defenderse, por ejemplo, que hubiera sido mucho más aleccionador, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, no defiendo al presunto agresor, en absoluto, que generalmente no actúa solo, porque como son cobardes, entonces generalmente se rodean de una manga, iba a decir, de un grupo, un grupete de estúpidos y estúpidas que siguen con estas tareas, ¿eh? Y siguen al líder, y todo esto, por supuesto, tiene connotaciones también relacionadas con aspectos de sociología y de psicología social que no entraremos en este momento a actuar. Tengamos en cuenta que los porcentajes del ciberacoso escolar se han incrementado enormemente. Del ciberacoso presencial, para decirlo de una manera, vuelvo a decir, en términos pandémicos, también. Sobre todo en términos de homofobia, de discriminación, de amenazas, de coacciones, de exclusión social, que eso indudablemente en los adolescentes y niñas y demás, niños, niñas, influye muchísimo. Con respecto a porcentajes, van muy parejos. Los padecen más las niñas, pero van muy parejos en este caso. Y desde ya no es un tema menor, es un tema que merece toda nuestra atención, porque quien comete estos actos en la niñez y en la adolescencia los mantiene muy agudizados y más perfeccionados, entre comillas, con mucha más